El siguiente tema que vamos a manejar es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, también conocido como coma, anteriormente como coma hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, o como síndrome hiperglicémico hiperosmolar, o como estado hiperosmolar, que es el que creo que se acepta más actualmente, estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico. Este, a diferencia de la cetoacidosis diabética, se presenta más en el paciente adulto, en el paciente con diabetes tipo 2, entonces se ve más en el paciente anciano que en el paciente joven, porque no hay como la cetoacidosis una ausencia total de insulina, sino una disminución de la cantidad de insulina que secreta el páncreas, ¿sí? El estado hiperosmolar tiene muchos factores predisponentes, y al igual que la cetoacidosis, las infecciones son parte de lo que más comúnmente descompensa al paciente diabético, y otras causas pues son las enfermedades vasculares cerebrales, el infarto o el miocardio sin dolor, o sea, sin la manifestación característica del dolor precordial típico, sino es un dolor atípico o definitivamente no hay dolor, la pancreatitis aguda, el embolismo pulmonar, el golpe de calor, obstrucción intestinal, sí, muchos son los factores predisponentes que nos generan un estado hiperosmolar. Y debemos también tener en cuenta que en el estado hiperosmolar, el estado hiperosmolar es prácticamente todo diabético descompensado. Si el paciente tiene una elevación de las cifras de glucosa, sin duda tiene un estado hiperosmolar, porque no tiene una osmolaridad normal, ya que esta está relacionada con las cifras de glucosa. Entonces, todos los pacientes diabéticos descompensados están en hiperosmolaridad, pero para fines de clasificación en estado hiperosmolar debe tener una glucosa arriba de 600 miligramos. Dentro de lo que mencionamos, los factores predisponentes, uno de los factores que más vemos que descompensan al paciente con diabético son los fármacos. Y entre ellos, pues los beta bloqueadores. O sea, muchos pacientes diabéticos se les están administrando beta bloqueadores a dosis inadecuadas, o como antihipertensivos cuando el paciente no debiera utilizar beta bloqueadores. ¿Qué otros? Los calcioantagonistas, los diuréticos. Hay pacientes diabéticos a los que les estamos dando diuréticos y de por sí hay una hiperosmolaridad. Si al paciente hacemos que orine más y que pierda líquido, se deshidrate, se va a hemoconcentrar y van a elevarse sus cifras de glucosa. Esteroides, que frecuentemente se administran, inmunosupresores de otro tipo, fenitoína, antidepresivos, es decir, muchos fármacos que los mismos médicos administramos. Mal manejo de los hipoglucemiantes orales, mal manejo de insulina, que ese es otro punto que vemos frecuentemente en el servicio de urgencias, porque es el paciente que va a consulta, se le ajustan los medicamentos, se descompensa y nos llega al servicio de urgencias. O lo clásico, la utilización de medicina alternativa, ¿no? Que la vecina le dice ya no tome los medicamentos, tomes este licuado de nopal con sábila y con piña, y le descompensa. Otras enfermedades menos comunes son el síndrome de Cushing, acromegalia, antitoxicosis, que finalmente descompensan a un paciente diabético o se genera como un diagnóstico nuevo. La osmolaridad sérica normal en nuestro organismo es de 280 a 310 miliosmoles por litro y está dada principalmente por la glucosa, nitrógeno ureico y el sodio. Entonces, cualquier elevación, ya sea de glucosa, nitrógeno ureico o de sodio, va a hacer que la osmolaridad se eleve. Entonces, por eso es que les comentaba que es muy importante tener en cuenta que todo diabético prácticamente tiene una osmolaridad elevada. Sin embargo, en el estado hiperosmolar, tenemos que saber que el paciente tiene más de 600 miligramos de glucosa normalmente. Clínicamente, ¿cómo se encuentra? Pues deshidratado. Es un paciente usualmente adulto, diabético, con mucosas orales secas. A veces al paciente, en cuanto sabemos que es diabético, le pedimos que nos enseñe la lengua, nos damos cuenta qué tan grave es su hiperglicemia, dependiendo de la sequedad de la lengua y de las mucosas orales y del signo del lienzo húmedo, que decimos que en el adulto a veces lo buscamos en el cuello, en los párpados o en la parte interna de los brazos, que es donde la piel es más delgada y es más fácil que se presente el signo del lienzo húmedo. Obviamente cualquier paciente que se deshidrata pierde peso. El paciente con la triada que dicen los libros de poliuria, polidipsia y polifagia, que yo realmente no veo que los diabéticos tengan polifagia, pero polidipsia y poliuria, esto es como disminución de la agudeza visual, es un punto importante. El paciente dice, es que ya no veo bien, lo veo borroso, tiene la glucosa elevada. Entonces son puntos importantes, y el paciente seguramente, si tiene una poliuria, es un paciente que va a tener una disminución del potasio y por lo tanto va a tener contracciones musculares espontáneas e involuntarias que nosotros conocemos como calambres. El paciente puede estar hipotenso, puede estar incluso chocado por hipovolemia si la glucosa está muy alta, y
el estado neurológico se altera a consecuencia de la hiperglicemia. Entonces, entre más osmolaridad el paciente puede llegar a tener alteraciones hasta el estado de coma. Y no tiene relación directa el estado de coma con las cifras de glucosa. He visto pacientes conscientes con más de 1000 de glucosa y pacientes en coma o con deterioro neurológico muy importante con glucosas de 250 a 300 miligramos. Ahora, a nivel abdominal, la deshidratación genera lo que conocemos como angina intestinal, mala irrigación intestinal. Si nosotros vemos la lengua del paciente como está seca, nos debemos imaginar que así está a nivel intestinal, a nivel peritoneal, y eso que produce, pues dolor, produce náusea, produce vómito, produce datos incluso a veces de abdomen agudo o de oclusión intestinal, y tiene altísimo riesgo de producirse una trombosis mesentérica por la misma deshidratación. Entonces, tener en cuenta que el paciente con estado hiperosmolar es un paciente que tiene muy alto riesgo de complicaciones, principalmente la trombosis mesentérica, y que a veces no lo diagnosticamos hasta que ya tiene un cuadro franco de deterioro en general. Los pacientes con estado hiperosmolar a nivel neurológico decíamos que frecuentemente se asocian con enfermedad vascular cerebral, o bien simulan una enfermedad vascular cerebral y a veces se diagnostican como enfermedad vascular cerebral y el problema es metabólico. Hay dos causas que nos pueden simular el estado hiperosmolar o la hipoglicemia. Entonces, tener en cuenta que antes de diagnosticar una enfermedad vascular cerebral debemos verificar que el paciente tiene unas cifras de glucosa adecuadas. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Pues le vamos a pedir laboratorio, todas las pruebas de laboratorio, biometría química, electrolitos séricos, gasometría, función hepática, enzimas cardíacas, porque hay pacientes que están estables, están tomando su medicamento, se sienten bien y de momento se descompensan. Y buscamos focos infecciosos, no encontramos y a nadie se le ocurre tomar un electro. Y resulta que el paciente, como es diabético, no tiene dolor precordial, tiene un electro alterado y el paciente está haciendo un infarto o un miocardio que genera un estado hiperosmolar. Entonces, tener en cuenta eso, a pedir enzimas cardíacas, aparte del electro. Es importante el laboratorio, pedir también una placa de tórax y antes de pedir una tomografía si sospecho de enfermedad vascular cerebral, es mantener unas cifras de glucosa adecuadas, ¿sí? Tener en cuenta también que por cada 100 miligramos arriba de la glucosa normal del paciente, el sodio desciende 1.6 miliequivalentes. Entonces hay que verificar el sodio y buscar cuál es el sodio corregido y el sodio reportado, que es un punto importantísimo en el paciente. ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Las mismas premisas de la cetoacidosis. 1. Nunca confíe totalmente en el laboratorio. 2. Las anormalidades se deben corregir con la misma velocidad que éstas se presentaron. 3. Las prioridades de manejo son volumen, perfusión, potasio, calcio, magnesio. Tercer lugar, pH. Y al final, sodio y cloro. Y nunca corregir el pH sin haber corregido primero los niveles de potasio, calcio y magnesio. Es decir, bicarbonato de sodio es nuestra última opción, es lo que menos tenemos que pensar. Entonces, nuestro punto más importante es la perfusión, la corrección de la osmolaridad y finalmente los electrolitos, y todo se va a ir corrigiendo, el pH se va a corregir conforme nosotros administremos volumen. ¿Qué es lo que tengo que administrar al paciente? Pues le tenemos que administrar soluciones. Si es un paciente de edad avanzada, tener cuidado con la sobrecarga de volumen. Entonces, un paciente al que le vamos a administrar solución isotónica o osmolar, que es la solución salina al 0.9%, o solución Ringer lactato. Cantidad: 1000 mililitros y 1 litro para 30 minutos y el siguiente litro para hora y media. 2. Es un paciente que a lo mejor no voy a estar tan pegado con él como de la cetoacidosis, pero es un paciente que tengo que estarlo vigilando frecuentemente. Tengo que vigilarlo frecuentemente. Insulina. Administración endovenosa de insulina. Nunca subcutánea, nunca intramuscular. ¿Por qué? Porque su perfusión está alterada. Entonces yo le pongo la insulina subcutánea o se la pongo intramuscular, la absorción de insulina va a ser errática. Entonces, administraciones endovenosas. ¿Qué tan frecuentemente? Cada 4 horas, cada 6 horas. Recordad, no tenemos prisa por compensar al paciente, lo podemos compensar en 24, 36 horas. No hay prisa, porque recordar, si le bajo muy rápidamente la glucosa, lo que voy a hacer es que lo voy a llevar al edema cerebral. Entonces, insulina. Soluciones, insulina y finalmente reposición de electrolitos y pH. ¿Por qué? Porque cuando nosotros administramos soluciones isotónicas que contienen sodio, potasio, cloro, finalmente se va ajustando en el paciente. Y lo más importante es
aparte de que vamos a corregir el problema en el paciente con estado hiperosmolar, buscar la causa. Si es un paciente con un infarto, pues vamos a enfocarnos a los dos puntos, o sea, lo metabólico y el proceso del infarto o el miocardio. Entonces, tener en cuenta esa situación. Bicarbonato de sodio, recordar que es nuestra última opción, no lo vamos a administrar de inicio. Lo que sí tenemos que pensar como un medicamento que es indispensable en ellos es la administración de heparina o de heparinas fraccionadas para disminuir la posibilidad de trombosis mesentérica. Bien.